no va, Pablo. Voy a cometer una indiscreción que habla de mi torpeza. Estaba invertida la cámara. Estaba puesta como para sacar selfies y entonces se veía negro, no había nada. Estaba al revés. Ah, Vamos, aquí está. estamos condenados a estas pantallas, ¿no? Tenemos la vida entre pantallas. Es muy fuerte esto que está pasando, ¿no? Bueno, Una aparte de que situación estamos novedosa. totalmente, ¿eh? Es una situación novedosa. Es muy novedosa. Ya veníamos, ¿no? Hacia un mundo audiovisualizado, pero es como que entramos todos de prepo, ¿no? Es como que en esta pandemia quedaron algunas cosas así detenidas, que ahora vamos a hablar un poco de eso con el cine, y otras cosas se aceleraron, cosas que ya venían, ¿no? Bueno, esto de la audiovisualización, nosotros todo el tiempo, ¿no? Lo veíamos mientras está sumándose gente, pero ahora es de prepo, ¿no? Ahora estamos todo el tiempo entre pantallas, ¿no? Es como estamos en una, y en la pandemia, ¿no? Como en una película de terror. Estamos, ¿no? Entramos en una Yo tengo, entramos en una distopía de estas que se plantean en las películas, medio de prepo, y me parece que está bueno también entender que esto no es la nueva normalidad. O sea, que así como la normalidad a la que estábamos acostumbrados no va a volver, esto tampoco es la normalidad. Esto es absolutamente anormal. Ojalá no vayamos nunca hacia esta situación en el futuro como situación lógica, ¿no? Cada uno en su sí, casa y conectado solo a través de pantalla, que es alguna de las previsiones futuras que se hacen, ¿no? Me parece abominable, ¿no? Francamente, pavoroso. terrible, terrible. Pablo, y a la normalidad pre-pandemia, ¿querés volver? No. No, sin duda. Mirá, una de las cosas que estamos charlando mucho todos en distintos ámbitos, pero el nuestro obviamente no es ajeno, al contrario, es muy pertinente, es que toda persona que produce en la industria cinematográfica se enfrenta a una realidad del mercado que es absolutamente brutal y contra la que venimos charlando, desarrollando leyes, resoluciones, cuotas de pantalla, sistemas de fomento, para poder existir en un mercado que está armado para no existir. Entonces, si me preguntás si quiero volver ahí, te digo que no, de ninguna manera. Quiero precisamente que reflexionemos sobre el lugar del que venimos, que parecía normal, porque la habitualidad te va llevando hacia un lugar donde pensar que lo dado es lo normal, y en realidad era una locura, ¿no? Y nos obligaba permanentemente a desarrollar sistemas para seguir existiendo en un mundo con una concentración de emisores brutal, con una concentración de manejo de los espacios, de la pantalla de exhibición, ¿no? Porque hay como una falsa idea de que la gente ve lo que quiere, ¿no? Y en realidad nadie ve nada que quiere, opta entre lo poco que le dejan ver. Digo, vos tenés 1000 pantallas de cine en la Argentina y las manejan 5 programadores. Y tenés 5 canales de aire y 5 programadores. Y después tenés 3 operadores de cable que deciden qué se ve adentro de cada cable y qué no. Y tenés 5 o 6 grandes plataformas de streaming internacional que deciden qué se ve o no. Y la gente dice, yo elijo. No elegís nada. Optás entre lo que 20 tipos deciden en todo el mundo que podés ver. Y ese es uno de los grandes problemas de la vieja normalidad que deberíamos, por lo menos, discutir. Sobre todo Por supuesto. pensando que cuando viene este quilombo, piden la escupidera y tienen que pagar hasta los sueldos de los empleados porque no les funciona el sistema. Entonces no eran tan poderosos, ni tan importantes, ni tan fantásticos como para estar poniendo reglas todo el tiempo, ¿no? Y a ese panorama que planteás, yo te iba a decir, hasta que llegó Internet, la digitalización, las plataformas y el supuesto, ¿no? Libertad de ver en diversidad, ¿no? Que también es una gran mentira, ¿no? Porque también sabemos, y bueno, ni hablar con todo este capitalismo de algoritmos, ¿no? Donde cada vez uno está como mucho más condicionado, ¿no? Recuerdo mucho algunas palabras, ¿no? De nuestro querido Getino, ¿no? ¿Te acordás que Octavio siempre decía, ¿no? El cine, la industria industrializante, ¿no? Bueno, la Escuela Crítica de Frankfurt, que veían el cine
como el gran demonizador que reprimía las conciencias críticas, ¿no? ¿Qué dirían a Octavio? Imagínate a Octavio viendo el panóptico digital, ¿no? Con los algoritmos, donde prácticamente no tenemos escapatoria, ¿no? No hay lugar. Es como ahora, que estamos inmovilizados, ¿no? Frente a las pantallas, ¿no? Estamos como condenados a las pantallas, condenados a los algoritmos, ¿no? Bueno, Octavio sería uno de esos tipos que les hubiera contado las costillas, que te hubiera explicado cómo funciona el sistema desde adentro, que hubiera investigado a fondo y te hubiera dicho, esto es lo que está pasando y no lo que usted cree, ¿no? Esos tipos imprescindibles de los que siempre hay pocos y lamentablemente ya no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos, sí, pero se me aparece siempre. Bueno, claro. ya tenemos ya hay varios conectados. Bienvenido, Pablo. Este es el tercer encuentro que tenemos de la especialización. La idea es hablar un poco de los sectores. Vos sabés que estuvimos 2 encuentros anteriores de música con Twitty González, un Twitty muy lúcido, ¿viste? Vos decís, no es que no digo que no sea siempre lúcido, pero salieron cosas que el tema del adentro también, ¿no? Y del pensar y las crisis del sector, o te pueden, no sé, se me ocurre, ¿no? A grandes rasgos, o te pueden meter muy para adentro y anularte, o te arman algo para pensar alternativas, o te empujan a ser creativos, ¿no? Nosotros vivimos mucho esto con armar las aulas digitales de golpe, ¿no? Que tuvimos que armar, vos allá en la UNDAV y yo en TREF, donde la creatividad o te paralizás y te quedás, se cayó todo, no puedo dar más clases, se terminó el sistema, o salen ideas, creatividades, ¿no? Siempre hablando donde estamos nosotros, que tenemos un plato de comida, ¿no? Esto que no hace falta. Bueno, pero es que precisamente eso es lo que también te obliga. Nosotros no tenemos derecho a no pensar. Estamos en condiciones de privilegio absolutas. Estamos cubiertos económicamente en lugares donde tenemos acceso a Internet, donde tenemos más allá de las torpezas que nos acompañan, digamos, cierto acceso a la tecnología que nos permite comunicar, trabajar, mantenernos haciendo lo nuestro. Digo, no tenemos derecho a no pensar, es el momento de pensar más que nunca, ¿no? Hay gente que en este momento no puede pensar en nada. Digo, hay que trabajar por eso. Y ahí, bueno, el segundo encuentro que tuvimos, que fue con teatro, ¿no? Que a diferencia, porque vos decís, la música está más acostumbrada tiene vivió muy fuerte todo el tema de la digitalización, el streaming es parte ya de su negocio. Bueno, el teatro es otro mundo, ¿no? Donde el dispositivo es el cuerpo, ¿no? Bueno, ahí se da otro tipo de pensamientos, miradas más críticas respecto a este futuro, ¿no? Que plantea esta racionalidad tecnológica que hablábamos recién. Bueno, y hoy toca al cine, ¿no? Por ahí, algunas cosas que haremos me va a traer a la charla del teatro, porque era como inevitable por ahí hacer comparaciones, ¿no? Cuando hablaba Matías Feldman, que fue el que estuvo en el encuentro con teatro, pensaba todo el tiempo en el cine, ¿no? Porque nosotros muchas veces hemos hablado, incluso el cine que viene del teatro y demás, como que hay una cuestión vinculada a salas, hay cuestiones que son muy parecidas, pero hay otras, ¿no? Donde el teatro por ahí necesita plantear más resistencia, ¿no? Matías Feldman decía, a ver, estamos más allá de la resistencia, más allá de plantear o no resistencias, la esencia del teatro es el convivio, es la posibilidad de estar todos juntos en un espacio físico compartiendo un hecho vivo. Entonces, obviamente que esto lo enfrenta a una situación más compleja que la nuestra, que de alguna manera, ya con lo que fueron los últimos 20, 30 años de plataformas y desde la aparición de Internet, digamos, se vino haciendo una traslación de los espectadores hacia otras pantallas, ¿no? Que no reemplazan, simplemente ocupan otro espacio, ¿no? Yo creo que también el cine tiene algo que tiene que ver con la convivencia en el espacio a oscuras, en la sala, donde no es lo mismo la manera en que vos percibís una película o percibís una obra en contacto con otra gente que respira con vos esa obra, que la transita en el mismo momento y que tiene sensaciones, que exterioriza, digamos, no es lo mismo eso que estar solo en tu casa, poner pausa, ir al baño, tomarte un café y seguir viendo una película.
evidentemente hay una lógica diferente en la sala, pero el cine se ha acostumbrado a que no es la única lógica. Durante 80 años era la única lógica, o sea, si vos entrabas a una sala y se apagaba la luz, estabas viendo una película, si no, no. Eso ya lleva 30 años, 30 y pico de años de haber cambiado fuertemente. Entonces, de alguna manera, nos coloca en otro lugar, lo cual no quita que tengamos que pensar esta situación, porque digo, el cine no es una cosa unívoca, ¿no? O sea, el cine tiene, por un lado, lo que tiene que ver con los contenidos y la producción audiovisual, por otro lado tiene que ver con la exhibición, por otro lado tiene que ver con la política y con las normas que se establecen, por otro lado con la educación, quiero decir, lo podemos ver desde distintos lugares para pensar qué pasa con el cine, esta situación y la situación que viene después de esto, ¿no? En todos los casos a mí me gusta pensar un poco, no sé, será que uno está más viejo y ya va haciendo reflexiones un poco más históricas, ¿no? O por lo menos más imbricadas en una razonabilidad. Todo tiene una historia y el cine tiene la suya, y en esta lógica que tiene esta historia me parece que está bueno pensar de dónde venimos, qué fue sucediendo, dónde estábamos y a dónde queremos volver o no, ¿no? O sea, cortar esta idea de que donde estábamos era la normalidad, donde estábamos era un corte de la historia que nos había encontrado en ese lugar, del que muchos veníamos peleando para salir en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cosas que por ahí uno está acostumbrado, ¿no? Alguna vez las hemos comentado cuando discutíamos la Convención para la Diversidad Cultural, me tocó ir a Francia en el 2003, y en la discusión se planteó, ¿no? Que bueno, salieron los franceses a hablar de que pim pum pam, de que el monstruo norteamericano, que el imperio, que las pantallas, que ocupan todos los lugares y que nosotros no tenemos lugar en nuestro propio país, pim pum pam, y terminó de hablar y se paró un senegalés y dijo, para nosotros el imperio es Estados Unidos y Francia. Y se armó un quilombo padre, ¿entendés? Porque digo, claro, porque todos miramos siempre desde una perspectiva que es la nuestra, y yo me he peleado mucho acá en lo mismo, es decir, ¿no? Ahora que estamos en un momento en los últimos años en que el país ha empezado a federalizar la producción audiovisual, ¿no? Un poco millonariamente, pero lo ha empezado a hacer, empezar a pensar, nosotros también nos pasamos peleándonos, ¿no? Con el cine que viene de afuera, que nos compra las pantallas, que pim pum pam, pero hacia adentro producimos lo mismo. Y cuando vos te movés en el hacia adentro, terminás hablando con las capitales de provincia, y hacia adentro de las provincias ellos producen lo mismo. O sea, es difícil pensar, ¿no? Corridos de estas lógicas. Hay que tratar de salirse de estas situaciones donde nos encontramos y nos parecen normales, ¿no? Y empezar a pensar cuál es el corte de la normalidad, dónde estamos parados, qué queremos cambiar y qué no queremos cambiar, ¿no? Me parece que en ese sentido es un momento extraordinario, ¿no? Porque yo no creo de ninguna manera que ninguna revolución la produzca un virus, ¿no? Las revoluciones las producen los pueblos, no las producen las pandemias. Pero esta pandemia nos coloca frente a una circunstancia no pensada que altera las reglas del juego y que altera la percepción de los jugadores y de las reglas del juego, que está bueno para analizarle y pensar, ¿no? Pensar un poco dónde estamos parados y a dónde queremos volver. Creo que esa es la discusión del momento, ¿no? O por lo menos debería serlo, si no, vamos a volver maltrechos a una misma realidad donde, viste que en este momento se está planteando en términos en todo el mundo, política y económicamente, si hacemos de esto algo que nos permita vivir un mundo mejor, o si vamos a volver a un lugar donde frente al desastre va a haber más concentración, más uniformización, y los que se quedan con todo se van a quedar más que lo que tenían antes, y los que estaban afuera van a ser más que los que eran antes, ¿no? Eso no es ajeno a la discusión del audiovisual y del cine. Me parece que no solo no es ajeno, para mí es la parte del león de la discusión, ¿no? Sí. O sea, tenés una mirada optimista en ese sentido, y lo pienso desde tu rol también, bueno, lo pensaba desde tu rol también como alguien que está educando en el área de educación, recién estuviste hace poco, vi que volviste a NERC en el norte, ¿no? Digo, desde ese lugar, ¿no? Con pibes que están ahí, ¿no? Como queriendo ingresar a un mercado, o que en algún momento, ¿no? Donde está todo, ya venía todo bastante hibridizado y complicado, y que ahora aparece, ¿no? Como en una crisis. Bueno, en el caso del cine, la crisis de las salas, ¿no? Esto que vos hablabas recién, ¿no? Ahora no hay sala, ahora
la pandemia, objetivamente, si esto ya venía planteándose, hoy objetivamente las salas están cerradas, teniendo en cuenta que la sala es una de las principales ventanas de explotación del cine, ¿no? Por excelencia, más allá de la explotación se pueda derivar, sigue siendo la plataforma inicial donde se instalan los productos audiovisuales cinematográficos en el mundo, ¿no? Sí, yo qué sé, yo empecé a estudiar en el año 84 y hice mi primera película en el año 87, hace 33 años, y estamos en crisis siempre. Yo no conozco ninguna situación que no haya sido de crisis en el audiovisual y en el cine. Me parece que vos decís, tengo una mirada optimista. No, yo no me resigno, no tengo una mirada optimista. O sea, lo que hago es seguir laburando. Entonces decís, sí, estoy dirigiendo una carrera donde tengo 950 alumnos estudiando, no tengo derecho a ser pesimista. Tengo que creer que puedo generar condiciones y trabajar para que esos pibes puedan hacer su experiencia en esto. Si no, sería un hipócrita, ¿no? Estaría informándolo para qué. Y sin lugar a dudas, hay algo de eso que sin duda siempre me mueve y digo, bueno, cómo frente a las circunstancias nos reinventamos y salimos de nuevo a la cancha para hacer algo nuevo. Es más esa mirada que una mirada optimista. Yo no sé si el resultado, si tengo perspectivas optimistas de lo que puede suceder, ¿no? Pero digo, bueno, me parece que es un momento, por eso también cuando me invitaste a discutir dije, sí, hablemos, digo, me parece un momento para discutir estas cosas, para charlar. No sé, pienso en cosas muy elementales. Mira, vos sabés que yo en una época tuve salas aquí en Constitución, Sí. unas salas de cine que ahora no están más, y bueno, y me metí en el trabajo de la exhibición y a tratar de entenderlo más allá de lo que ya lo tenía que transitar como productor que quería poner los productos en ese mercado, ¿no? Y vos te encontrás con cosas que son muy raras en el mercado de exhibición como era normalmente, ¿no? Te encontrás, por ejemplo, que en la Argentina tenemos 1000 pantallas y que la mayoría de esas pantallas, digamos, vos le preguntás a la gente, ¿cuánto se llena una sala? ¿Cuánta gente hay que meter en una sala para que a una sala le vaya bien? ¿No? Y un porcentaje exitoso de salas es que se llena el 25% por semana. Eso es muchísimo. O sea, que el 25% de las butacas estén llenas en la semana. ¿Por qué? Porque vos vas el sábado a la noche y está llena, pero vas el martes a las 3 de la tarde y hay 2 en una sala de 300 personas. Entonces, en el promedio, la ocupación de la sala es distinta que la que la gente cree, ¿no? Entonces digo, cuando empezamos a discutir estas cosas y de pronto decís, bueno, pero el tipo tiene derecho, tiene una sala y lo que quiere es llenarla, pone la película que le asegura que mucha gente va a ir a verla para poder mantener su negocio. Y eso es mentira. No es parte de la realidad. Su negocio no es vender la entrada, su negocio es el candy. Entonces, lo que pone son películas que lleven gente que compra candy, ¿no? Y esto lo hemos visto con películas exitosísimas, como le ha pasado me acuerdo que una vez charlando con Juan Pigali, me decía, me bajan El secreto de sus ojos con 2 millones de espectadores porque me dicen, sí, me seguís cumpliendo la media, pero la gente no me compra pochoclo, déjame poner otra película. Sí, viene gente, pero no me sirve, no vendo. ¿No? O sea, el público que ya iba a ver esa película en ese nivel de explotación no le rendía. Entonces, bueno, esas lógicas que de pronto se van como habitualizando, algo que hace 30 años no existía. Había golosinas en el cine, chocolatinero, ¿no? Esta cosa, pero no era el centro del negocio. El centro del negocio era la película, ¿no? El contenido que estaba dando en una sala de cine. Digo, bueno, este tipo de cosas son las que me parece que hay que rediscutir, pero no porque las vayas a cambiar de prepo, porque digamos, nadie lleva la realidad hacia donde quiere. Pero lo que sí podés hacer es establecer reglas, parámetros de funcionamiento, condiciones para que lo que se pueda generar sea más sano en términos de lo que es un ecosistema audiovisual. O sea, más sano en términos de ofrecer diversidad, de ofrecer posibilidades, de que toda la gente tenga derecho a ver y que no tengas, como nosotros tenemos, en 1000 pantallas, un estreno con 800 pantallas con la misma película, como pasó con Avengers, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué está eligiendo la gente? ¿Qué posibilidades tiene de elegir qué? Digo, ¿vas a ver eso o no vas al cine? ¿No? No hay otra realidad. Digo, bueno, estas son las cosas que a mí me gustaría plantearme para decir, bueno, ¿a qué volvemos? Bueno, volvamos a esto, volvamos a discutir qué queremos. Yo quiero un cine más diverso, quiero más posibilidades, quiero, a ver, me parece que
en líneas generales siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Nos dejan producir. Siempre hemos encontrado la forma de tener sistemas de fomento, modelos de producción, hacer películas, pero mostrarlas no. Eso es para otros. O sea, tus películas, hacelas, pero no me rompan. Ponerlas por ahí donde puedas, tirarlas por ahí. Si va gente, si no va, no va, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de la exhibición, a mí me preocupa más repensar cuál es el modelo con el que vamos a trabajar la programación de las salas en el futuro, que si hoy están cerradas o no, porque hoy es una circunstancia que estén cerradas. Y van a volver a abrir. A ver, cualquiera que tiene más de 20 años o 30, ya vivió una crisis de la sala. ¿Sí? Porque nosotros en la Argentina llegamos a tener 5.000 salas de cine en el año 75 con 80 millones de espectadores al año, con 25 millones de habitantes, o sea, con una tasa de más de 3 veces ¿cómo se llama? Repetición de 3 veces de la cantidad de población que tenés. Pero después llegamos en los 90, ¿no? A tener 800 pantallas y 19 millones de espectadores, la cuarta parte de la gente, porque la gente se movió a otras pantallas, apareció la televisión, el cable, antes de internet, ¿no? Estoy hablando. Y las salas se reformularon, transformándose en estas multipantallas, con mejor sonido, con la posibilidad de instalarse en un lugar donde además de ir a la sala podías ir a comprar un libro, a tomar un café, a caminar en un shopping, o sea, hubo una reconversión, pasaron una crisis muy violenta, cerraron 4.000 salas de estos corralones que teníamos de 3.000 personas, 2.500 personas, y se transformaron en estas salas. Y ahora nosotros vemos estas salas y las vemos como lo habitual. Pero no es lo habitual, es lo que había en este momento histórico. Entonces, ¿qué queremos después? ¿Qué queremos para el día de mañana? O sea, nosotros estamos produciendo, olvidate este año, ¿no? Que obviamente no es medida de nada, pero aún con las terribles y desastrosas políticas públicas que en los últimos 4 años llevó el macrismo adelante, en el Instituto Nacional de Cinematografía y en el Ministerio de Cultura, Secretaría en ese momento de Cultura de la Nación, que destruyeron toda posibilidad de establecer parámetros de fomento razonable, recuperación de la inversión, etcétera. En esas condiciones estamos haciendo 160 películas por año. Y yo lo que quiero es que se vean. Y películas extraordinarias, que ganan premios internacionales, que van, que la gente las termina viendo algún día y dice, puta, qué buena que es esta peli, yo ni me enteré cuando se estrenó, ¿no? Digo, películas extraordinarias, es mentira que porque no se vieron no eran buenas, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos en este negocio, ¿por qué vas al cine o no vas al cine? ¿Cómo se mueve una persona a ver una película? Bueno, hay 2 cosas que tienen que pasar. La primera es que te enteres que la película se estrena. Y la segunda es que te interese lo que te proponen, ¿no? Son 2 condiciones mínimas para que salgas de tu casa y te vayas a otro lado. Entonces, en esa lógica, digamos, lo que se ha hecho es invisibilizar los estrenos, poner toda una maquinaria concentrada y centralizada y uniformada para mover solamente un tipo de estreno con mucha fuerza, que es el que permite, a ver, yo a veces no quiero entrar en una trampa, porque a veces dicen, no, si yo hubiera tenido plata para lanzar mi película, lo hubieran ido a ver muchísima más gente. Puede que sí y puede que no. O sea, además de este modelo de concentración, de marketing, de instalación de productos en el mercado, tenés que tener una película que convoca a un público masivo para meter mucha gente, ¿no? O sea, si vos haces una película de nicho, nunca vas a tener una respuesta masiva, porque lo que estás ofreciendo es de nicho. Quiero decir, ahora, lo importante es que vos puedas hacer tu película de nicho y que la gente de ese nicho se entere y la pueda ver. Eso es lo que tenemos que recrear como posibilidad. No que todos hagamos películas masivas, que es donde termina cayendo también la vieja habitualidad, porque vos fíjate que tenemos una lógica donde sabemos que el mercado audiovisual tiene un problema de volumen que no permite que el cine se sostenga, y entonces lo fomentamos. Pero cuando lo fomentamos para legitimarlo, le pedimos que meta mucha gente en el cine, que es donde no sucede. Entonces, hay una paradoja en la construcción de cómo legitimar un producto, que yo, como Estado, decidí fomentar, y después decir, estuvo bien fomentarlo y quiero que pase, ¿no? Una de las primeras cosas que tenemos que discutir es cómo legitimamos lo que hacemos que no sea a través del mercado, que es lo que sabemos que no funciona, que funciona concentrado para un gusto masivo, no para el resto de los productos. Entonces, vos no le podés pedir a una película de nicho que estrenen 80 salas y vayan 2 millones de personas. No va a suceder, aunque le pongas 18.000 millones de dólares de lanzamiento, ¿no? Por lo menos no va a suceder en una instancia.
cuando vos hablas de esto, de que estoy de acuerdo, ¿no? Que, bueno, siempre fue, ¿no? El problema, no tanto la producción, sino toda la problemática de exhibición, ¿no? De la mayoría de las industrias y del cine en especial. Cuando vos hablas de que hay que realmente poner en debate esto, vos estás hablando, no estás hablando solamente de cuotas pantallas o, ¿no? Bueno, que hay, en la ley hay, por ahí hay que revisar la ley seguramente, después no me... Estás hablando de estrategias de distribución de ese contenido, ¿no? Como que haya otro tipo de estrategias más vinculadas a una política activa vinculada a la exhibición, ¿no? Estás hablando de eso. Si no te Estoy hablando de discutir qué queremos y cómo lo hacemos, ¿no? Formalmente estoy hablando de eso, dejar de responder a lógicas que no son las propias, ¿no? Yo siempre recuerdo, somos de acá, la conocemos, hace unos años el Consejo Publicitario Argentino hizo unas propagandas que estaban muy piolas, unos spots televisivos, donde el seleccionado argentino, con Batistuta, el Burrito Ortega, en aquel momento, no sé, el 2000 y algo, jugaba contra el seleccionado argentino de ciegos. Entonces les vendaban los ojos a Batistuta, todos ellos jugaban con los ciegos y perdían, ¿no? Obviamente no veían nada, no sabían y perdían. Después había otra donde Ginóbili, Oberto, no me acuerdo quién, Escola, no me acuerdo quiénes eran, los sentaban en silla de ruedas y jugaban contra el seleccionado, ¿no? Que juega en silla de ruedas. Y obviamente perdían, y había una tercera, que no recuerdo, donde le ataban las piernas a Meolans y corría en una pileta con un nadador que no tenía piernas y perdía, ¿no? Ese era, no sé si te acordás de esos spots. Esos spots eran extraordinarios, tenían el tagline final, el eslogan final era: la discapacidad depende de las reglas del juego. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy discutiendo es ¿quién pone las reglas del juego en el mercado? Eso discutimos. Y después hablamos de quién es discapacitado y quién no. Porque si no, si vos me marcás la cancha y jugamos como vos querés, siempre soy discapacitado. Nunca tengo posibilidad de discutir en ese marco. Entonces digo, nosotros nos hemos pasado muchísimos años siendo discapacitados en nuestro propio mercado, o sea, jugando con reglas impuestas por otros. Y me parece que el parate que se produjo, esto no es que es nuevo, esto lo venimos discutiendo hace años, pero este parate, esta cosa de decir, a ver, se paró la realidad, y ahora tenemos que empezar de nuevo. Bueno, pará, antes de empezar de nuevo, no empecemos como era. Sentémonos a discutir cuáles son las reglas del juego. Eso es una política de fomento. Y eso deberíamos hacerlo como sector con el Estado, porque es el momento, por eso digo que, como te decía antes, ¿no? Los cambios no los producen los virus, los producen las personas. Es el momento de pararse frente a la realidad y decir, señores, no queremos más aquello, queremos esto, ¿no? Y como te decía, también partiendo de la base de que se desnuda esta hipocresía neoliberal de la libertad, que no está solamente en la elección de qué película ves, que está en todo lo social, ¿no? O sea, en crisis esta cosa de sos libre para qué, ¿no? Soy libre para salir a la calle si quiero y romper la cuarentena porque yo tengo derecho a ir a ver a mi sobrina que nació, yo qué sé. Digo, sí, está bien, pero no es así. ¿No? Digo, lo que vos querés es una cosa, lo que quiere la sociedad es otra, ¿no? Entonces, formalmente, me parece que hay que salir, hay que romper esta lógica de el individuo como dueño de la verdad, de lo que es la meritocracia y el neoliberalismo ultranza, que nos vendieron como normal en los últimos 20 años. Y que es lo más anormal del mundo. O sea, es lo más antinatural del mundo. Porque si bien responde a que algunos que tuvimos determinadas condiciones que nos permitieron desarrollarnos de determinada manera, podamos acceder a las cosas que queremos hacer y nos sintamos libres de elegir, condena a todo el que no tiene las mismas posibilidades. Entonces digo, bueno, me parece que es el momento de discutir esto. ¿Qué es el eslogan de la patria es el otro? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué quiere decir? Pongámoslo en juego alguna vez en serio y discutamos qué mundo queremos. Yo no quiero el mundo en el que estábamos, no quiero el sistema audiovisual en el que estaba. No lo quiero para la exhibición, no lo quiero para la producción, no lo quiero para nada. No me gusta, no quiero volver a él. Me dicen, volvamos a la normalidad, prefiero quedarme en cuarentena. No quiero volver a la normalidad. Está bien, estoy de acuerdo. Me parece que es un momento para rever esas cosas. Y volviendo a esto que planteabas de las salas y de que las crisis, ¿no? Que siempre hubo en el cine, obviamente, apareció cuando apareció la tele, cuando apareció el video.
¿vos no crees que hay algo que impacta más sobre lo que supuestamente es el lenguaje del cine vinculado a la sala hoy más que nunca? Que no hay una crisis, casi te diría como en el corazón del cine con la aparición de las OTT, ¿no? Yo pienso, hemos hablado ya de eso, de el famoso Cannes, ¿no? Cannes del 2017, cuando Almodóvar, bueno, por esto de estrenar, primero premiar una película que se estrenó antes en Netflix, antes que en sala, con un Almodóvar que decía cualquier dispositivo para ver cine que sea más chico que el sillón donde me siento no es cine, ¿no? Eso no es cine, eso fue genial, ¿no? En ese debate. Y hoy mismo, ¿no? Escuchaba cuando se planteaba la suspensión del festival ahora por la pandemia, que lo único que se habilitó es el mercado. Yo escuchaba, leí, ¿no? En unas notas lo que decía su director, y él planteaba que si bien había cuestiones que, bueno, él podría permitir que se hagan igual, como puede ser el ámbito del mercado, lo que tiene que ver con proyecciones y demás, él decía que iba a esperar a que se dé, no sé finalmente qué pasó, si hay algo que, sí sé que hay algunas alianzas con otros festivales, pero me interesaba esa foto, ¿no? Que él planteaba que lo que es las proyecciones iban a ser en sala por cómo iba a estar por cómo estaba pensada esas proyecciones, por cómo estaba pensado el festival, y en el caso de que pueda hacerse así este año, es que la vida ganó. A mí me pareció muy simbólico, muy fuerte, ¿no? Eso es como decir, el cine ganó, ¿no? Hay como una demanda, más allá de lo que nosotros sabemos que tiene que ver, más allá y no tampoco, que tiene que ver con la ventana de explotación, que es la sala. Hay como una puja, ¿no? De directores y del sector del cine, como devuélvanle al cine lo que es del cine, ¿no? Esperen, ¿no? Sí. Ahora Amazon compra pantallas, ¿no? Está saliendo a comprar pantallas. No sé, ¿cómo ves eso del cine? Más allá por eso, está la ventana que ahí podemos ver. Yo separaría el tema en dos cosas distintas y de nuevo remitiéndome a la historia, porque no es la primera vez que sucede. Porque cuando apareció la televisión también hubo, con la traslación de las películas a la televisión, en menor medida que ahora, pero una discusión similar. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la explotación comercial de las películas. El problema que hay que entender, y esto, cuando yo lo digo, la mayoría de la gente de cine me abomina y me quiere matar y todo, es que el cine, como formato audiovisual, no se define por su lenguaje, sino que se define por el dispositivo de proyección. El cine es cine si entras en una sala, se cierra la puerta, se apaga la luz y se proyecta una película. Cuando la película va a televisión, y vos decís es una película para televisión, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué hace al cine cine? ¿Qué hace que una película cuando se da en cine sea una película y cuando se da en televisión no lo sea? Pues nada, es la misma película, vista de otra manera. Lo que sí cambia sustancialmente, y es importante entenderlo, es que el lenguaje no se puede usar igual para una pantalla de 12 metros que para un dispositivo de 20 centímetros. Un espacio en off, un sonido de suspenso, un tipo cabalgando en el Gran Cañón del Colorado, no se ve igual en una pantalla de 12 metros que en un dispositivo pequeño. Entonces, el cineasta frente al lenguaje, y esto es lo que dice Almodóvar, digamos, si me lo pasás en una pantalla que es más chica que mi sillón, yo ya no veo lo que el cineasta quiso hacer para hacer esa película que me está dando. Ese es un nivel de la discusión. Y nosotros deberíamos plantear... Una pregunta, ¿pero eso sucede con todos los géneros? Porque viste que parte de esa discusión, teniendo en cuenta vos hablás el Cañón del Colorado, ¿no? Me imagino un tipo de cine, pero ¿te parece que puede funcionar en cualquiera? Porque, bueno, un poco lo que se plantea es que las pantallas van a quedar más para el cine más espectacular, ¿no? O para el... Sí, esas son las previsiones que hacen los gurúes del mercado, que son los que quieren que eso suceda. Eso es lo que yo quiero discutir. Yo quiero que en esas pantallas puedan quedar otras cosas. Que ellos crean que eso es lo que vale la pena dar en las pantallas. Es decir, si me vas a hacer una película espectacular, la quiero ver en el cine, porque no es lo mismo que verla en un... Esa es una discusión que tiene cierto valor, quiero decir. Lo hizo Spielberg cuando el cine se estaba muriendo en la década del 70, abrió la boca de un tiburón así en una pantalla y dijo, si no me venís a ver a la sala no es lo mismo que en la televisión.
inventó el cine catástrofe y se revolucionó de nuevo el mercado del cine en las salas, ¿no? Digo, ya pasó. A ver, veamos la historia, pasó en otras medidas, pero ya pasaron estas discusiones. Entonces, nosotros tenemos muchas maneras de ver las películas, y las pantallas vinieron para quedarse, o sea, discutir si la gente va a ver o no va a ver películas en su celular es una estupidez, la gente las ve, o sea, no hay discusión posible. Una vez hablaba con Luis Alberto Escalera, que me dice, estaba construyendo los estudios allá de Sonofilm, y me dice, vengo caminando y veo 4 tipos en el piso con el celular viendo Duro de Matar 3, en el momento que se había estrenado. Entonces le dice, ¿qué están viendo? Duro de Matar 3. Y no pueden verla ahí, le dice, Duro de Matar 3 no se puede ver ahí. Sí, la estamos viendo, le dice. Pero esa no es la película. Sí, ¿querés que te la cuente? Y le contó el cuentito y es el mismo. O sea, la discusión estaban discutiendo dos cosas absolutamente diferentes, pero la realidad es que eso ya sucedió. No podés discutir la realidad. Podés tratar de cambiarla, podés buscar qué modificar, etcétera. No puedes decir esto no sucede. Entonces, una cosa es el ámbito de proyección de las películas y otra cosa es el lenguaje, ¿no? Entonces digo, yo estoy de acuerdo, a ver, de nuevo, cuando la televisión apareció, que era cuadradita y el cine era rectangular, los directores dejaron de poner a los actores en los costados de la pantalla, porque cuando iban a la televisión, o le ponías un borde negro arriba, o los dos se iban de cuadro y te quedabas viendo el vacío. Entonces los empezaron a juntar y a ponerlos más cerca para que cuando la película fuera televisión estuvieran las dos caras en la pantalla. Es una modificación del lenguaje, es una modificación de la elección del plano para dónde se va a ver. Ya pasó, ya nos pasó con la televisión, ¿ok? Digo, y volvió a pasar de una manera más grosera ahora con las pantallas a través de internet y con las plataformas. Ahora, las discusiones sobre el lenguaje las podemos tener. Yo creo que el cine en sí, como tal, no muere, porque el contenido sigue existiendo. Vos podrás hacer cine para las pantallas, hacer cine para los antiguos, cualquier tipo que te dice, estoy haciendo una serie web, cuando piensa su serie, piensa que la van a ver en una pantalla, no la está haciendo para una pantalla de cine, la está haciendo para la web, y esto modifica la forma en que encara el lenguaje. Entonces, una discusión tiene que ver con el lenguaje y los contenidos. Yo a lo que me resisto es a la discusión de, no, como ahora todo se ve en un celular, todo se debe hacer para que en el celular se pueda ver así. No, bueno, el que quiere verla ahí la ve, y que vea lo que vea, yo digo, para que hago mi película. Y la película que yo hago para la pantalla de cine, puede ser una película de sábado de superacción, ¿no? Para que se me caigan algunas sotas más en el camino, digo, o puede ser una película íntima, de 2 personas, hecha para una sala, para verla en sala de cine, ¿por qué no? Digo, yo no me niego a esa distinción porque me parece falaz, me parece que está discutida vos fíjate, hace poco leí una nota también, no voy a decir no, pero leí una nota en el diario, donde discutían 4 o 5 personas del sector, y claro, los discutían eran exhibidores, dueños de cadena de exhibición, gente que vende películas en los mercados internacionales, y hablaban de esto. Sí, vamos a volver a las salas, de a poco vamos a volver y van a volver las películas. El problema es que ahora podemos probablemente entrar, pero no vamos a tener películas de gran público hasta el año que viene, entonces el primero de la época va a ser para sostener los costos, pero después vamos a volver a la normalidad. Ellos están pensando en eso y nos quieren llevar a pensar en eso. Yo no quiero entrar en ese juego. Yo quiero discutir otra cosa. Entonces digo, me parece que la pantalla de cine, desde las películas de las primeras épocas del cine hasta ahora, siempre tuvieron una lógica de comunicación a través, digamos, de cómo se plantea el contenido y el lenguaje, que están pensados para ahí, para la pantalla. Y yo no quiero que ahora me digan, mira, los que hacen cine para la pantalla tienen que hacer este tipo de película y los que no, que lo hagan para los... No estoy de acuerdo. Digo, no quiero discutir eso, no quiero entrar en esa discusión, me parece que es mentirosa, y me parece que no es mentirosa porque se equivocan. Es mentirosa porque juega para unos intereses determinados, que es para el cine más concentrado, más masivo, de los grandes estudios, que sale a buscar miles de millones de dólares en el mundo y se tiene que quedar con 800 pantallas el día que estrenan en la Argentina. Eso. Sí, de hecho, si uno mira la foto antes, esto que decíamos, ¿no? Si uno dice, bueno, a ver, ¿dónde se detuvo el mundo del cine antes de la pandemia? Había buenas, en cuanto a lo que tiene que ver con taquilla, los números eran bastante buenos, vinculado al cine concentrado, ¿no? En Estados Unidos había crecido, China, habían, creo que de 9.000 pantallas, estaban abriendo 60.000 pantallas nuevas, era una cosa espectacular. Bueno, mismo acá en la Argentina, ¿no? En febrero, había febrero, levantado, sí.
el robo del siglo. ¿Con cuál fue la película la Argentina que vendió mucho, que hubo un aumento grande de taquilla? ¿A Bueno, principio de año? No sé, ya sí. la memoria no me da para qué épocas tan lejanas. Principio de año Bueno, es pero lo otra que quiero vida. decir ¿eh? Principio de año es como otra vida. Es ¿No? otra ¿Me vida. pasó? Bueno, en esa otra vida, si uno mira los números, ¿no? Porque es otra manera, esto que decíamos, al cine se le puede entrar por varias maneras, y aparte es muy difícil hablar de un cine, porque hay muchos cines, ¿no? Pero si uno entra por la taquilla, la perspectiva del 2020 para el cine desde el punto de vista de la taquilla era buena, porque el Marino, 2019 Marino aclara que era el robo del siglo. Ahí posteó el Marino que es robo el del robo del siglo. siglo. Gracias, Esa, Santiago. esa. Gracias. Ahí está Santiago. Gracias. Esa. Eh, bueno, Todo, Fernando. todos están con el robo Todo del siglo. el robo del siglo. Bueno, pero era un 2019 que venía bien a nivel, bueno, de las grandes concentradoras del cine a nivel mundial, y acá en la Argentina había empezado con buena taquilla. Me recordaba esto que vos decís, ¿no? Que la visión de que el cine, la taquilla solo va a funcionar para las grandes, para las grandes Mira, yo, películas. yo enseño el negocio cinematográfico, es a lo que me he dedicado de la parte de la producción en mi faceta como educador en los últimos 15 años. Y desde el año 2002, 2003, que hicimos una publicación con Julio Raffo en un libro de Industrias Culturales sobre cómo funcionaba el mercado de salas y cómo era la foto de las películas que más recaudaban, etcétera, hago las cuentas de eso todos los años y las veo con los alumnos. Sistemáticamente tenemos una, dos, tres o cuatro películas entre las más taquilleras del año. Eso no es del último año, no es de hoy, es sistemático. Hay momentos mejores, hay momentos peores, hay momentos de una película, hay momentos de cuatro. Pero están en ese top 10, top 5, top 15, depende cómo lo pongas, porque en realidad yo lo corto siempre en la cantidad de espectadores que son necesarios para recuperar el costo de una película media solo con entradas. Digo, a ver, ¿cuál sería la cuenta del cine si solo tengo las salas? Y sistemáticamente me da que hay 400 estrenos y las que podrían recuperar la inversión son 15. Y esas 15, 12, 13 nunca son películas medias. O sea, podrían recuperar la inversión de una película media, pero son películas muchísimo más caras, con muchísimo más lanzamiento, con lo cual la ecuación es mentirosa. Nadie recupera la inversión en un mercado como el nuestro. Bueno, pero enseñando eso lo vemos. Y lo que vemos es que en realidad esa concentración existe hace años. Y hace años que responde a lo mismo, esto que decíamos, ¿no? La posibilidad de establecer un cine concentrado, masivo, para un público masivo, que se presenta en el cine todo junto de golpe en las primeras semanas de estreno y sale rápidamente y rota para que entre otra. Esa es la lógica del sector. Nosotros estamos teniendo 400 estrenos por año y hace 20 años teníamos 200 con más pantallas. ¿Por qué? Porque las películas rotaban menos, se quedaban más tiempo, tenían más aire, se recuperaban de otra manera. Y los dueños de los cines recuperaban la inversión también. O sea, es mentira que la gente no iba, ¿no? Cuando yo era chico, las películas americanas tenían el 12, 13, 14, 15% del mercado, el 20%, pero después había películas checas, húngaras, austríacas, yugoslavas, cualquier cosa había en la sala de cine en la Argentina, ¿no? Veías de todo. Y los cines sobrevivían. Mentira que no, el negocio no funcionaba. Entonces, hay distintas maneras en que han ido haciendo los exhibidores que su negocio se readapte y funcione, pero todas esas maneras nos han llevado como un embudo a una lógica donde ahora lo que funciona es lo masivo, concentrado y lanzado con un splash enorme para rotar rápidamente y dejar que entre otra película que va a meter mucha gente. Esa es la normalidad a la que yo no quiero volver. Porque digo, no es la única normalidad posible, sino que es la normalidad que ellos decidieron y a la cual nos llevaron y en la cual nos ahogaron y nos destruyeron. ¿Entendés? Entonces, yo me niego. O sea, vos fíjate que mirá qué curioso. El cine documental en general no se estrena en salas en el mundo. Son muy pocas las películas documentales que van a salas de cine. Sin embargo, el Instituto de Cine tuvo una política de abrir primero el Tita Merelo, después se abrió, después el Espacio Cine, cada vez era cine documental. Y acá en el país se hacen entre 80 y 100 películas documentales por año y casi todas llegan a la sala, aunque sea una semana, 3 días, lo que fuera. Te digo,
esa realidad no responde a la lógica que el mercado plantea, plantea a una decisión política de hacer algo. Incipiente, chiquito, no le alcanza, los documentalistas puntean y tienen razón, no sirve eso para que las películas se puedan ver y todo, pero esa realidad ya es anómala para lo que es la realidad de otros lugares. La mitad de nuestra producción, o más de la mitad de nuestra producción, son películas documentales y van a salas de cine, ¿no? Bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no pensar otras normalidades posibles? A mí me gustaría pensar al revés, o por lo menos pensar al revés, no, pensar desde una lógica que tenga que ver con dónde se para el Estado, ¿no? Es decir, ¿por qué el Estado decide tener políticas activas para que exista el cine? ¿No? Entonces, yo no me voy a poner a hablar de esto porque hay gente que lo habla mucho mejor que yo, desde Getino y Solana, como ahora hace 200 millones de personas más que han hablado de esto, maravillas. Pero si vos, digamos, te abocás un poco a escucharlo, lees la Convención para la Diversidad Cultural, el Pacto de Derechos Humanos, el Pacto Internacional, digamos, de Economía, Sociedad y Cultura, digamos, vas a encontrar que básicamente hay dos grandes temas que están dando vueltas. Uno es el derecho a la identidad, el derecho a que cada persona pueda expresarse, pueda decir lo que quiere, pueda escuchar lo que quiere y pueda expresarse en su cultura y elegir en qué cultura quiere vivir. Ese es un derecho que está expresado en convenios internacionales que están vigentes. Que no le den bola es otra cosa, pero están ahí, digamos, ¿no? Entonces es un derecho. La construcción simbólica es la que permite que ese fenómeno identitario se pueda llevar a cabo, y entonces ahí aparecen las políticas de memoria, de derechos humanos, ¿no? Toda esta cosa. Y la otra son las grandes discusiones sobre la diversidad, sobre la necesidad de no tener una mirada única y uniforme, sino permitir que esas expresiones circulen y todos podamos acceder a todas. Entonces, si el Estado quiere eso, ¿qué política de fomento se va a dar para eso? ¿Premiar a la gente que mete más gente en el cine? O sea, que ve película media masiva que el mercado quiere. ¿Esa es la política de fomento? No, esa no es la política de fomento. Discutámosla alguna vez. O no debería ser, si responde a la lógica de cuáles son los derechos que nosotros entendemos por los cuales el Estado decide apoyar el cine. Esta es una discusión antigua, vos la has tenido en algún momento, sobre para qué son las políticas. Entonces, las políticas son para los ciudadanos, no son para los sectores. Entonces, no hay política de cine para que los cineastas hagamos películas, ¿sí? Las termina viendo, o pueden terminar construyéndose en el lugar, e incluso en algunos casos, en términos de algún momento histórico, se pueden haber construido leyes solo para preservar un fenómeno industrial. Puede ser, pero hoy la realidad no es esa. Hoy la realidad es que decidimos hacer cine por el derecho a la identidad y por el derecho a la diversidad. Entonces, lo que yo quiero es, discutamos política de fomento, que seguramente van a traer además beneficios para los trabajadores del cine, que los cineastas se puedan expresar, que las películas se puedan hacer. Eso viene de suyo con esas leyes, digamos. Pero no son la esencia de esas leyes. Porque yo siempre le digo lo mismo a los pibes, si yo quisiera ser astronauta en la Argentina no me puedo realizar. No puedo viajar a la Luna desde la Argentina. Y el Estado no desarrolla una política aeronáutica para que yo pueda ser feliz e ir a la Luna, porque no le interesa tener una política para ir a la Luna. Digo, no es una política de Estado, no tiene sentido para este Estado hacer eso. Pero sí le interesa tener una expresión propia audiovisual y que esa expresión circule, genere, y esa expresión, ahí donde yo digo, es para los ciudadanos. Los que tienen derecho a expresarse y a ver su propia cultura son los ciudadanos. Los que lo hagan van a ser cineastas, está buenísimo, y van a tener las ventajas que tiene el modelo industrial del cine. Pero no está hecha para los cineastas, está para los ciudadanos, que después se transformarán en cineastas cuando hacen películas. Entonces digo, esa lógica es la que debería, por lo menos, entiendo yo, darnos la posibilidad de pensar ahora un modelo diferente. ¿Qué quiero? Bueno, quiero eso, quiero inclusión, quiero diversidad, quiero descentralización, quiero que no me legitimen los productos por cómo funcionan en el mercado, sino por cuál es la decisión que yo tengo para hacer esas políticas, quiero que se cuide el patrimonio y quiero formación de espectadores. Quiero eso en una ley de fomento, ¿no? Digo, me encanta, yo también. ¿por qué lo hacemos? Bien, Pablo, me encanta. Escúchame, vos sabés que te va a cortar esto en cualquier momento, y me encanta que haya quedado ese final, cuando se corte, porque ya en un segundo hay mucha gente saludando, de Brasil, de Paraguay, mucha gente de NERC. Bueno, odio que se corte y que quedemos con la palabra en la boca, ¿viste? Agradezcámosles a todos y saludémoslos. ¿Cómo? Que les agradezcamos a todos los que vinieron y los saludemos. Sí,
Muchas cariñosamente. gracias, muchas gracias. La verdad que muy lindo encuentro, Pablo, me encanta. Me quedaron un montón de preguntas, porque me imaginé que me iba a pasar, que iba a tirar algo y que ibas a venir con todo, conociéndote. Necesitamos muchas charlas más, pero me parece que abordamos cosas interesantes para seguir pensando. Esta idea de pensar qué cine queremos y qué políticas, instituto también, ¿no? Porque esto también, de Sí, alguna manera, va, sí, es yo muy no lo cerraría en eso. Yo quiero una normalidad nueva, no quiero la que tenía. Y quiero que esa normalidad nueva considere estas cosas que decimos que son esenciales. gracias. Gracias, No, Pablo. gracias, Te mando un beso placer. enorme. Gracias a todos.